¿Es educación o adoctrinamiento? Con motivo del Día del Docente dentro del presente mes queremos generar dicha reflexión, puesto que se habla de educar a los sujetos desde que son muy pequeños para sacar lo mejor que hay en cada uno de estos para lograr el mayor bien posible tanto a nivel social como individual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el exceso de información que existe hoy en día nos parece tratar de empujar por todos los medios que puedan utilizarse y sin importar consecuencia alguna, hacia una forma como de adoctrinamiento, sin mayor sentido y a lo mejor con mucha mala intención? Definamos pues, así aclaremos todo con las definiciones respectivas de una vez por todas. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios en donde una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades, valores éticos y culturales para ser una persona de bien en el futuro. El concepto de educación se define como un proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son los responsables de transmitírselos, utilizando para ello distintos métodos, como, por ejemplo, mediante discusiones, narraciones de historias, el ejemplo propiamente dicho, la investigación y la formación. Tomando en cuenta la definición de educación, es importante acotar que únicamente no se da a través de palabras, puesto que en las acciones de cada individuo puede haber algo de ello, así como también en las actitudes y sentimientos. Por lo general el proceso educativo es dirigido por una figura de gran autoridad, como por ejemplo los maestros, los padres, directores, etc. Esto no significa que una persona no se puede educar a sí misma, por medio de un proceso que se conoce como aprendizaje autodidacta. Por tanto y tomando en cuenta todo lo expuesto, se puede entender que todo proceso que tenga como resultado un efecto formativo, en la manera en el que el individuo lo siente, piensa y actúa, se puede decir que es un proceso educativo. Durante el proceso que esto conlleva, se hacen presente un conjunto de valores y habilidades que generan cambios en lo social, emocional e intelectual, dentro de cada individuo. Dependiendo del nivel de conciencia que se haya adquirido, los valores pueden permanecer durante toda una vida o en su efecto, por un periodo de tiempo determinado. Cuando se trata de niños, el aprendizaje tiene como finalidad fomentar el proceso estructural de los pensamientos y la manera en la que se expresa el niño. Contribuye de gran forma en el proceso de maduración del aparato sensorio-motor, al mismo tiempo que estimula la convivencia en grupo y la integración. Link fuente, http://conceptodefinición.de/educación/. Características de la educación. La educación se caracteriza por ser un derecho de toda persona, un proceso social, es decir, fuera del ámbito social nadie puede adquirir educación, un sistema de socialización que permite incorporar las costumbres de una cultura, un proceso de instrucción continuo, un sistema de aprendizaje a través de la observación, el pensamiento crítico y la elaboración de conclusiones por cuenta propia, una disciplina que transmite los valores y el conocimiento acumulado de una sociedad, una guía en el proceso de aprendizaje que estimula el desarrollo de habilidades y afecta al comportamiento de un estudiante, formal, informal, presencial o a distancia, entre otros modos, formadora de la actitud del estudiante, un instrumento de subsistencia del ser humano, desde el aspecto social, emocional y laboral, un modo de fomentar la democracia participativa. Link fuente, http://humanidades.com/educación/. Tipos de educación. Educación formal. Aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. Suelen conducir a la obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos. Educación no formal. Aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a ello, es decir, por fuera de las academias y sin el aval de una titulación, o teniéndola, pero sin valor profesional alguno. Educación informal. Aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada, a través de la acumulación de experiencia y de saberes incorporados por ensayo y error. Es, digamos, la educación de la vida, y todo el mundo la adquiere a su manera. Link fuente, http://concepto.de/educación-4. Docencia significa enseñar según su etimología latina, del latín, docere. La docencia, por lo tanto, hace referencia a la actividad de enseñar, siendo actualmente docentes aquellos que se dedican profesionalmente a ello, recibiendo una remuneración por sus servicios. La docencia hoy puede ser ejercida en distintos niveles del proceso educativo. Así tenemos la docencia a nivel inicial, entre los 3 y 5 años, llamados comúnmente maestros jardineros, en el nivel primario, maestros, en el nivel secundario, en el nivel superior y en el universitario, donde reciben el nombre de profesores.
Existen también docentes coordinadores de grupos, de apoyo, etc. El conjunto de docentes también se conoce como la docencia. La docencia puede ser ejercida en establecimientos públicos oficiales o en instituciones de gestión privada, laicos o confesionales. La docencia en general es impartida en establecimientos de enseñanza, pero también puede darse en forma particular, para reforzar los aprendizajes escolares de los alumnos. Estos son los docentes particulares, que brindan acompañamiento escolar a quienes lo solicitan, a cambio de un precio, fuera del marco regulatorio oficial, y fuera del horario de clases obligatorio. Por ejemplo, a mi hijo le es difícil la matemática, por eso le he contratado a un docente particular, para que le explique de modo individual, y refuerce lo que da en la escuela. Para ser docente se requieren estudios superiores, que oscilan entre los 3 y 5 años según la rama en que acredite el título, su función. A la concepción de la docencia tradicional, del docente poseedor del conocimiento y único sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la nueva tendencia constructivista lo ve como una guía de la producción del conocimiento por parte del alumno, que toma en sus manos la formación de su saber, como protagonista del mismo. Para ser un buen docente, se necesita, además de los saberes propios que va a transmitir y ayudar a descubrir, capacidad de diálogo, paciencia, carisma, ser motivador, empático y cariñoso, como también poner límites adecuados, en caso de necesidad. Link fuente, http://deconceptos.com/ciencias-sociales/docencia. Requisitos para ejercer la docencia. Una persona que quiera dedicarse a la docencia debe cumplir con los requisitos en cuanto a cualidades necesarias para ejercer la profesión. Ellas son, cualidades personales. Cuando se habla de cualidades personales se hace referencia a su condición física en general, su estado de salud y su apariencia personal. Estas tres condiciones son de suma importancia, ya que se debe contar con un buen estado de salud mental específicamente para poder ejercer el trabajo. Lo mismo sucede con las condiciones físicas y la apariencia personal. Las personas que deciden elegir esta profesión deben contar con una higiene personal adecuada y una buena presencia para poder trabajar en las mejores condiciones posibles. Otra cualidad personal es la responsabilidad, indispensable para este tipo de profesión, y se debe exigir que los propios alumnos o estudiantes también la tengan. La originalidad también es muy necesaria debido a que los nuevos y novedosos métodos de enseñanza pueden hacer interesar aún más a los alumnos aprender. El docente debe crear y producir cosas nuevas durante toda su carrera y vida profesional, si no solo sería un simple repetidor de contenidos. La tolerancia, justicia, paciencia y firmeza son cualidades esenciales para cualquier maestro o profesor. Sin ellas se producen innumerables obstáculos, no solo para el docente mismo sino también para los propios alumnos. Por eso cada enseñante debe estar totalmente preparado para ejercer en un aula o cualquier ámbito de enseñanza. Cualidades culturales. No debe limitarse el poder de conocimiento y solo enfocarse de forma plena en el área en la que se ejerce, sino que también es necesario adquirir contenido para poder poseer un equilibrio cultural que lo coloque en posición de una persona culta. Como estas cualidades también existen factores directos e indirectos que afectan de forma positiva o negativa a los docentes tanto como a los alumnos. Ellos son, se debe tratar de crear un clima grupal entre los profesores y alumnos y un clima afectivo. Estos requisitos pueden llegar a ser fundamentales para poder trabajar de forma plena y lograr todos los objetivos planteados antes de iniciar una clase. La vocación también es un requisito prácticamente obligatorio. Para enfrentar este tipo de profesión se debe contar con una vocación que permita acceder a todos los valores necesarios para poder ejercer sin ningún tipo de problema durante la vida laboral de cada docente. Ser un verdadero instructor. Cuando hablamos de ser un instructor nos referimos a que se debe procurar ayudar al alumno en todo lo que necesite para obtener de él el mejor rendimiento y capacidad de aprendizaje posible. De esta forma serán beneficiadas las dos partes, el profesor tanto como el alumno. Link fuente, http://concepto.de/docente/. Ahora, ¿cuál podría ser la diferencia con el adoctrinamiento? Definamos pues. Adoctrinamiento es el proceso y el resultado de adoctrinar, transmitir una doctrina a una persona para que la haga propia. Una doctrina, por otra parte, está compuesta por las ideas y las creencias que son defendidas por un individuo o por un conjunto de personas. El adoctrinamiento, de este modo, es una práctica que busca inculcar ciertos pensamientos en las personas. Para cumplir con sus objetivos apela a distintas acciones hasta conseguir que los adoctrinados asimilen e incorporen las ideas en cuestión. El poder y el adoctrinamiento. Suele considerarse que los grupos sociales que ostentan el poder realizan el adoctrinamiento de las clases dominadas como mecanismo de control social, para conservar su lugar de privilegio sin recurrir a la violencia. De este modo, la burguesía de una nación puede impulsar el adoctrinamiento de la población a través de la promoción de un partido político que defienda sus intereses de forma velada. Así los ciudadanos que están bajo la dominación no lucharán por un cambio real de las condiciones, ya que se convencen de apoyar al partido político que, en realidad, es funcional a la burguesía.
Es posible distinguir entre la educación y el adoctrinamiento de acuerdo a sus efectos en el individuo. Mientras que la educación apuesta a aportar los conocimientos necesarios para que la persona gane autonomía a partir del desarrollo de su propio juicio, el adoctrinamiento busca anular la crítica del sujeto y que éste repita la información que se le suministra. Sus pilares. En este sentido, podemos exponer que se determina que el adoctrinamiento se sustenta en los siguientes pilares. Apuesta por aislar el individuo, es decir, porque se desconecte de la realidad que tiene más cercana y porque no venga a tolerar ni a conocer lo que son otras ideas o formas de expresión. Consiste en imponer y no en educar. Es radical, en tanto en cuanto considera que para llegar a una meta únicamente existe un solo camino posible y que las demás alternativas que se establecen o existen son absolutamente erróneas. De ahí que se considere que viene a ser una manera de acabar de manera clara y contundente con la diversidad y la tolerancia. En concreto, partiendo de todo lo expuesto, hay expertos y estudiosos sobre el adoctrinamiento que vienen a indicar que es sinónimo de ridiculizar, obligar, imponer y penalizar. Totalitarismos, sectas y adoctrinamiento. Los movimientos totalitarios y las sectas son dos de las corporaciones que utilizan el adoctrinamiento para captar nuevos adeptos y para que ellos se encarguen de reproducir su doctrina. Precisamente en este sentido podemos destacar que se habló mucho del adoctrinamiento llevado a cabo por los nazis en los niños, sobre todo. Del mismo se encargaron lo que se conoció como juventudes hitlerianas y las mismas desarrollaban distintas medidas que se sustentaban en los siguientes pilares. Exaltaban las razas nórdicas y más exactamente las arias. Denigraban a los judíos, pues los consideraban inferiores. Es decir, ensalzaban el antisemitismo y el racismo. Enseñaban el amor hacia el líder, Adolf Hitler. Incidían en el valor de la obediencia al Estado e incluso la importancia del militarismo. Hacían hincapié en resaltar la existencia de una comunidad nacional alemana. Link fuente, http://definición.de/adoctrinamiento/. Esperemos que con dichos conceptos pueda reconocer la diferencia entre una cosa y la otra, pues suelen confundirse como en el caso de la gimnasia y la magnesia. La gente suele atacar a la educación cuando en realidad se encuentra atacando al sistema educativo, y la confusión suele ser mayor cuando dentro del mismo aparato estatal se encuentran mezclados educación y adoctrinamiento tal cual el trigo y la cizaña, y sumándole a esto que los sujetos no son bien educados moralmente dentro de sus familias, la cual es la base angular de nuestra sociedad, pues una falsa doctrina como lo es la teoría de género denota que quiere destruir las bases familiares, religiosas, morales y sociales, y por eso adoctrinar es mucho más fácil cuando a las personas en el más cruento nihilismo todo les vale y se encuentran dispuestos a creer en cualquier absurdo por mayor falta de lógica y razón que contenga. Así pues, esperamos en nuestra bien amada revista haberte sacudido un poco la educación para, de ser necesario por tu propia voluntad psicotuberte libres de todo el adoctrinamiento que te hayan querido enfundar, con toda la mala intención del mundo.